Hola, bueno, seguimos con el tercer bloque de esta tutoría sobre género y representación de las mujeres de la materia ciencia política. En este bloque vamos a hablar sobre los efectos de las cuotas, ¿no? O sea, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que, bueno, la implementación de la cuota, un poco lo que hablamos en los bloques anteriores, tiene que ver con la movilización de las mujeres, con el reclamo de mayor participación, de mayor incorporación y amplitud del sistema político y ampliación de derechos políticos de las mujeres. En este caso vamos a ver, una vez implementada la ley de cupo, cuál es el efecto de la cuota sobre la representación. Existen tres dimensiones sobre las que se estudia o se analiza la representación. La primera es la representación, la denominada representación descriptiva, que básicamente hace a un aspecto numérico, ¿no?, de la representación, es decir, básicamente cómo se entiende que la representación descriptiva aumenta o se incrementa en la medida en que las mujeres adquieren, o la cantidad de mujeres presentes en el sistema político y en el órgano legislativo se acerca a la cantidad de mujeres presentes en la población. O sea, cuanto más se acerque a ese porcentaje de mujeres en la población, mayor y mejor será la representación descriptiva. El otro tipo de representación u otra dimensión, podríamos decir, de la representación tiene que ver con la representación simbólica. En este caso, la representación simbólica hace a bueno, cómo se propaga en la sociedad, cómo se legitima la presencia de las mujeres justamente a partir de mayores niveles de presencia de las mujeres. Por ejemplo, cuando se naturaliza la presencia de mujeres en el ámbito político, cuando se naturaliza el hecho de que existan mujeres políticas relevantes, diputadas, senadoras, incluso presidentas o ministras, es lo que se denomina un aumento y un empoderamiento desde la perspectiva simbólica de la representación. Además, se sostiene que no solo, digamos, se naturaliza la presencia de las mujeres y por lo tanto se empodera a las mujeres como miembros de la sociedad, sino que además se legitima o aumenta la legitimidad de todo el sistema político en su conjunto. Y finalmente la dimensión sustantiva de la representación, que tiene que ver con un criterio cualitativo, podríamos decir, ¿no? Es decir, no es meramente un problema numérico de que haya más mujeres, o sea, de que aumente la cantidad de mujeres en el Congreso o en los ámbitos legislativos, sino que además también se sancionen leyes que reconozcan el estatus de las mujeres, que reduzcan la discriminación o la diferencia o la desigualdad entre los géneros, que avancen en definitiva en mayores grados de igualdad de género. Es decir, que se lleven adelante legislación para la promoción de políticas públicas de equidad de género. Y se supone, digamos, o hay toda una literatura que discute justamente cómo la presencia de mujeres en el Congreso justamente va a aumentar la representación sustantiva en la medida en que aumenten o que se reformule la agenda de los parlamentos para incorporando cuestiones críticas para las mujeres y para la igualdad de género. Vamos a ver, les traje este gráfico, digamos, que haciendo referencia, digamos, a este tema de los efectos de las cuotas en el caso de la Argentina. En este gráfico lo que estamos mirando en este gráfico de barras es básicamente la evolución de la presencia de mujeres en el Congreso argentino, en ambas cámaras del Congreso, Cámara de Diputados y Senadores, desde 1983 hasta el año 2015, por periodos legislativos que son cada 2 años. La barra más oscura son el porcentaje de diputadas y la barra más clara el porcentaje de senadoras. Ustedes van a observar justamente, podemos ver, digamos aquí, que en este caso estamos hablando del periodo 93 a 95, si veo bien, que es justamente digamos, posterior a la adopción de la ley de cupo en Argentina, que fue en el año 91, y vemos cómo justamente se produce un salto bastante importante en términos de la presencia de mujeres. En el periodo siguiente vamos a ver
un incremento, digamos, porque la barra más oscura, que es la que estamos siguiendo, que es en la Cámara de Diputados, vamos a ver que el salto, digamos, cuantitativo es muy importante, porque la representación de mujeres vaya a acercarse mucho más al 30% que estipula el piso, que estipulaba el piso mínimo de presencia de mujeres en las listas. Y justamente vemos que en los años anteriores, donde no había todavía implementación de la ley de cupo, tenemos una presencia de mujeres muy baja, es decir, entre el 3, el 4 y nunca superó el 5% de presencia de mujeres. En el caso del Senado es interesante, que es la barra más clarita, fíjense, vamos a ver que aquí en el año 2001, o sea, el periodo legislativo del 2001 a 2003, fíjense el salto en términos cuantitativos que justamente refleja la presencia de mujeres senadoras. O sea, vemos que la presencia de mujeres era muy baja y cómo, digamos, en este periodo legislativo aumenta, digamos, de manera sustancial. Y que incluso, digamos, lo que esto muestra además es que en la Cámara de Senadores el cumplimiento del cupo, es decir, el que las mujeres alcanzasen, digamos, un grado mayor de representación, tardó más que en la Cámara de Diputados. Esto en realidad tiene que ver con los periodos de renovación de las cámaras, que se da de manera, digamos, diferenciada y parcial, y por lo tanto, por eso tardó más, digamos, en renovarse, digamos, la Cámara de Senadores, y por lo tanto dando lugar a la incorporación de mujeres y al cumplimiento del cupo. Pero ustedes fíjense, digamos, que es muy importante, digamos, ¿no? Este cambio, digamos, este aumento de lo que sería la dimensión descriptiva de la representación de las mujeres cuando no había cupo y posterior a la implementación de la ley de cupo. Justamente como vamos a ver en esta placa, digamos, la ley de cupo que se sancionó en Argentina en el año 91 y que se implementó exitosamente, ¿no? Porque la ley está muy bien diseñada en Argentina y por lo tanto los partidos han tenido que cumplir con el mandato de emplazamiento, es decir, con el hecho de que existan mujeres en las listas, digamos, en un mínimo de, garantizando un piso mínimo de un 30%, pero sin embargo a partir de allí se avanzó cada vez más en la discusión y en el año 2017 Argentina aprobó la ley de paridad. O sea, la ley de paridad, la diferencia que tiene con una ley de cupo es que ya no se discute un piso mínimo, es decir, ya no se trata de un tipo de discriminación positiva, un mecanismo de discriminación positiva, sino que plantea la igualdad en la representación. Es decir, si las mujeres y los varones en la sociedad, en la población, nos distribuimos más o menos en un 50 y un 50, por lo tanto, para que la democracia sea una verdadera democracia, tiene que existir en el ámbito, en el órgano de la representación democrática por excelencia, que es el órgano legislativo, el mismo tiene que reflejar, digamos, esa diferencia que se da en la sociedad. Por lo tanto, la paridad es un mecanismo, se considera que es una medida de carácter permanente, no como las medidas de discriminación positivas que se entienden que son medidas que deberían ser transitorias hasta tanto la sociedad se democratice y esas barreras, digamos, y esos fenómenos de desigualdad desaparezcan. Por lo tanto, digamos, las leyes de paridad buscan avanzar hacia una democracia paritaria más allá de los ámbitos legislativos, inclusive. Hay países, por ejemplo, que han adoptado lo que se llama el gabinete paritario. España, por ejemplo, ha adoptado un 50 y un 50% de mujeres en el gabinete. Canadá también, con el actual primer ministro Justin Trudeau. La presidenta Michelle Bachelet en Chile fue la primera presidenta de América Latina que incorporó también un gabinete paritario, 50 y 50% de ministros y ministras. Así que bueno, las leyes de paridad se sustentan en un concepto democrático que va más allá de establecer pisos mínimos para garantizar o implementar un tipo de discriminación positiva. En este caso, Argentina, debemos decir que no fue, como en el caso de la ley de cupo, el primer país en adoptar la ley de paridad, pero sí se encuentra entre los 6 a 8 países en la región que ya tienen una ley de paridad, aunque no haya sido el primer país, pero ya tenemos una ley para el Congreso Nacional. Aunque varias provincias argentinas sancionaron para sus legislaturas provinciales leyes de paridad antes que la nación. En este mapa que les estoy presentando, ustedes pueden observar
las provincias que están marcadas en azul oscuro son las provincias que ya cuentan con una ley de paridad en sus respectivas legislaturas provinciales y que incluso adoptaron la ley de paridad. Ahora en realidad falta porque esto es muy reciente, la provincia de Misiones, hace muy poquito, hace unas semanas nada más, acaba justamente también de adoptar o de pasar por la legislatura una ley de paridad, y digamos, en este mapa ustedes pueden ver que en la provincia de Buenos Aires fue la última provincia que también pasó una ley de paridad. La provincia de Mendoza también en los últimos días ha aprobado, digamos, una ley de paridad en la legislatura provincial. Así que bueno, se está ampliando mucho la perspectiva de avanzar hacia estas formas de democracia paritaria. Las otras provincias que están en color gris son provincias que todavía cuentan con ley de cupo, como tenía la Nación hasta la última elección, ¿no? O sea, la ley de paridad en el Congreso Nacional se va a implementar recién en las legislativas del año 2019, o sea, para los cargos legislativos del año 2019. Y la única provincia que ustedes ven en un turquesa, en un celeste clarito, que es Entre Ríos, es la única provincia argentina que tiene una ley de cupo que establece un mínimo de 25%, no un 30%, sino un 25%, y además fue la última provincia en adoptar la ley de cupo hacia el año 2000. Así que bueno, esta es un poco la realidad de Argentina, que de todas maneras es muy dinámica, o sea, va cambiando, porque como yo les decía recién, bueno, hace unos días nada más, algunas provincias acaban de pasar también leyes de paridad, y en algunas otras legislaturas se está promoviendo este debate. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy, damos por terminada esta tutoría. Les recomiendo, además de la literatura, que también escuchen el ciclo de radio, especialmente el de la profesora Inés Tula, que habla sobre, digamos, el tema de las leyes de cupo y compara también con la ley de paridad. Así que, bueno, ustedes allí van a poder tener un poco más en detalle algunos de estos temas y qué pasa en el contexto de Argentina y América Latina con la implementación de estas leyes.